Ahí estamos. Cheque. Eh, Buenas noches, hermanos. Aquí dando gracias al Señor porque comenzamos un año 2023. Ya hoy termina Navidad en nuestra iglesia. Comienza lo que es un nuevo ciclo. La liturgia va a estar hablando solo del Evangelio de Mateo y ciertas cositas del Evangelio de Juan. Ya a ustedes, gran parte se les va a hacer más sencillo poder entender un poco más el Evangelio. Pero vamos a avanzar en nuestras clases. Hoy vamos a tener un resumen de lo que fue la prueba, ver de dónde estaban las preguntas, a dónde estaban las respuestas, y pues que nos ayude a avanzar y a mejorar en lo que se viene de la otra parte del curso. Como siempre, vamos a darle gracias al Señor por tenernos acá, por haber pasado unas vacaciones en familia, con salud. Y pues que sea el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que habló por los profetas, que dirigió al pueblo de Israel, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que nos dé la fuerza a nosotros para poder seguir avanzando, aprendiendo y conociendo y adentrándonos más en esta vida, en esta vida que es el Señor. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amado Padre bueno, queremos darte gracias por este nuevo año. Gracias, Señor, por que nuestras clases nos reintegramos a las clases. Te pido, Señor, que sigas en medio de tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que convertía el caos en creación, ese mismo Espíritu que fecundó el vientre de nuestra madre, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos. Que sea Él, Señor, el que nos resucite, el que nos fortalezca, el que nos dé la fuerza para seguir avanzando y sobre todo, Señor, para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a estas enseñanzas. Sabemos, Señor, que son enseñanzas nuevas, que son enseñanzas que, gracias a todos los avances científicos se han ido dando, que podamos nosotros sacar, como decía Pablo, como hombres espirituales, que podamos sacar todo lo bueno, lo que nos permita crecer, lo que nos permita liberarnos, lo que nos permita romper ataduras, romper cadenas que imposibilitan y nos paralizan, Señor, en nuestro cuerpo y nuestra mente. Te pido, Señor, que sigas, que te quedes con nosotros. Como dice tu palabra, que donde dos o tres se reúnan, que ahí estás tú. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y nos estás guiando para avanzar, para seguir avanzando en este camino que es el camino de nuestra vida. Todo eso, Señor, te lo ponemos en tus manos para que lo transformes según tu santa voluntad, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, yo hice una pequeña presentación de lo que vimos en lo que hicimos en las pruebitas. Según lo que miré hasta hace un momento, 11 personas hicieron el examencito. No era un examen para alarmarnos, pero sí para de repente darnos cuenta de cómo podemos mejorar, ¿verdad? Cómo podemos ir avanzando en esto. Yo traté de hacer preguntas un poco eh, no tan pesadas, sí tal vez cosas que estaban en los PDF, que todos tienen los PDF, y de repente con una lectura rápida y si estuvieron en clases pendientes, se les hubiera hecho un poco más sencillo entenderlas, pero ahorita la idea es eso. Lo hemos visto tres evangelios hasta la fecha. Hemos visto Marcos, Mateo y Lucas. Si ustedes se fijan, yo siempre trato de explicar un poco lo que es el autor, lo que es la comunidad, y luego me centro en las características literarias y en la teología. Así han sido los tres eh, evangelios que hemos podido analizar. Entonces, vamos a meternos a las primeras preguntas. Yo aquí tengo, a ver, en una sí hice, creo que cambié algo en suma ahorita que es de vacaciones. Aquí yo hice, saqué preguntas y de dónde estaban las respuestas. La primera pregunta es, según fuentes judías y paganas vistas en clase, ¿Jesús fue un personaje histórico? La mayoría dijeron que sí, y muy pocos dijeron que no, y lo del personaje mitológico yo lo agregué para confundir, más que todo, pero esto lo pudimos ver en las primeras clases. Esta fue la clase 1, si no me equivoco, donde decían que para estudiar a Jesús de Nazaret, habían tres tipos de fuentes,
que eran las fuentes judías, que eran los contemporáneos de Jesús, o décadas posteriores, pero teníamos el primer testimonio, que era este señor que está acá abajo, que era Flavio Josefo, para el año 93, lo que se conoce como el testimonio flaviano, que habla un poquito ahí del Señor. Luego teníamos las fuentes paganas, y de lo que se hablaba más que todo era de la comunidad cristiana, no tanto de Jesús, sino de la comunidad, y luego teníamos las fuentes cristianas, que no puse fuentes cristianas porque se derivan del judaísmo. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, ahí estaba la primera respuesta que nos decía que Jesús, en efecto, es un personaje histórico. Y eso es lo que nos diferencia de muchas otras religiones, como por ejemplo el shintoísmo o los de Mahoma, que si bien es cierto fueron personajes, por ejemplo, Mahoma fue un personaje histórico, pero Mahoma no resucita. Jesús sí resucita. Entonces, eh, acá podemos ver la primera respuesta. Luego tenemos la segunda pregunta, y es, no sé si hay alguna pregunta, y me gustaría hacerlo así un poco más participativo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta pregunta, si de repente estamos claros con eso. No hay problema, estamos bien. Ok, estamos bien. Luego, la siguiente pregunta que les decía yo, esta es la del tema de que si el bautismo fue un problema en las primeras comunidades. Esto lo vimos en los 3 evangelios. Yo les decía que fue tanto el problema que el evangelio de Lucas no pone a Juan, a Juan bautizándolo. ¿Por qué? Porque que Jesús se haya bautizado significa que Jesús fue pecador. Entonces, eso para las primeras comunidades fue dificilísimo. No lo pudieron quitar de los evangelios, no lo pudo Marcos quitar de los evangelios. Es por eso que causó muchos problemas. Y ahorita que veamos el evangelio de Juan, por ejemplo, vamos a ver los diferentes tipos de bautismos que hubieron, porque nosotros a veces creemos que solo es la inmersión en agua, pero, por ejemplo, para la comunidad de Juan, el bautismo más importante era el lavatorio de pies, y no el rito como tal. Después con la posteridad, hay gente que decía, el agua pasa, entonces nos vamos a tatuar. Entonces, en ese proceso del cristianismo ha habido diferentes etapas para los bautismos, pero sí, el bautismo al día de hoy, si usted se encuentra con algún ateo, les va a preguntar que si Jesús no tuvo pecados porque se bautizó. Pues yo una vez le pregunté a Manuel Tenjo por qué se bautizó y él me dijo, no, para cumplir la justicia, como lo dice el Evangelio de Mateo. Pero en realidad Jesús tuvo que bautizarse. Recordemos que para los evangelistas el descubrir de que Jesús fue hijo de Dios fue un proceso. Y eso es totalmente diferente en cada uno. Una de las preguntas que le hice yo aquí era ¿desde cuándo Jesús es hijo de Dios para el Evangelio de Marcos? Marcos, Jesús es hijo de Dios desde el bautismo. Desde ahí parte la vida de Jesús como hijo de Dios. Antes no era hijo de Dios para Marcos. Para Mateo es desde la infancia. Por eso él nos cuenta relatos de la infancia. Pues Lucas se va un poco más allá y se va hasta la concepción. Y ahorita que entremos a Juan la otra semana, vamos a ver que para Juan es hijo de Dios desde la eternidad, desde siempre. Entonces, cada evangelista con su teología, a mayor tiempo, mayor reflexión, puede llegar a estas conclusiones. Pero en efecto, el bautismo dio muchos problemas a las primeras comunidades. Otra de las preguntas que hicimos ahí fue, según los criterios de historicidad vistos en clase, ustedes se recuerdan. Ojo, me remito a los criterios de historicidad. Es probable, les pongo. No estoy afirmando nada, es muy difícil llegar a una afirmación de este tipo. Es probable que Jesús haya tenido hermanos carnales. Yo les comentaba en su momento que en los evangelios aparecen 15 veces la palabra hermanos. No sé, Ramón, si es de esta o del anterior. No, perdón, no, del anterior. Ah, dígame. Es así rápido. No, a mí lo que me causó confusión fue que bueno, yo no estuve, de hecho, en todo lo, pero no, en esta sí estuve. El asunto lo que me confundió fue cuando digo primeras comunidades, me remonté a cuando Jesús estuvo, entonces, pero obviamente en las primeras comunidades se tenía que entender como cuando la iglesia ya estaba caminando, más era por eso. Sí, son las comunidades que ya surgen los evangelios, que ya son las Sí, comunidades a las que se dirigen los evangelistas. sí. Ujú.
Ok, entonces la siguiente, yo les decía que aparece 15 veces la palabra hermanos y hay una diferencia. En griego, hermanos de carne, o sea, mis hermanos, por ejemplo, mi hermano o mi hermana, en griego es adelphos. Y hay una diferencia en griego que se utiliza anepsos para decir primos. Y cuando los evangelistas o incluso Flavio Josefo habla de Santiago, ellos utilizan anexos. Yo les mandé, si mal no recuerdo, un extracto del libro del judío marginal cuando toque ese tema. Se los mandé prácticamente completo. ¿Por qué? Y porque muchas veces decimos, no, es que en hebreo, si bien es cierto, en hebreo no hay una traducción para primos y para hermanos, sino que hay cinco posibles entendimientos de la palabra hermano. Uno es hermano de carne, o sea, mis hermanos. Luego está medio hermano. Luego está hermano de religión, como nos decimos nosotros, los cristianos católicos o de la renovación, de repente nos decimos hermano, ¿cómo está? No sé qué, yo cuando veo el canal siempre, en vez de decirle Moisés al muchacho, le digo hermano, y esto es por la misma religión. Medio hermano, es hermanos de crianza, y está el otro que es hermano de una región. Entonces, en hebreo, si bien es cierto, no está especificado, pero recordemos que los evangelios no se escriben en hebreo, ni se escriben en arameo, se escriben en griego. Y el griego como tal, sí hay una diferencia. Ninguno de ellos, por ejemplo, cuando se habla de Juan Marcos, el escritor de Marcos, y dicen que es primo de Bernabé, ahí se utiliza la palabra anepsos. Entonces, probablemente, como les digo, esto es bien difícil llegar a una conclusión, pero muy probablemente sí tuvo, y creo que lo discutimos en una de las clases. Luego, de las siguientes opciones, ¿cuáles son los criterios que utilizan los exégetas o estudiosos para determinar la historicidad de un texto? Esto es bien importante. Yo les puse criterio de testimonio múltiple, de dificultad, de innovación, de rechazo y ejecución, y les puse todas son correctas y 2 o 3 son incorrectas. Esto lo miramos nosotros en esta clase, en la clase en la que teníamos los criterios generales y los criterios específicos. Y si se recuerdan, por cada criterio íbamos viendo un ejemplo, o 2 ejemplos, o 3 ejemplos. Entonces, estos son los criterios que se utilizan, ahí está la explicación de cada uno de ellos para poder determinar si un texto, qué tanta historicidad tiene un texto, es la palabra. Entonces, de ahí surge la pregunta, y si ustedes se fijan, todas son correctas. Entonces, en esta todas son correctas. No sé si aquí también tenemos alguna consulta. Bueno, ustedes levantan la mano y yo aquí les veo la manito levantada o algo, y ahí lo discutimos. Luego, ¿cuál es el primer evangelio que se escribió? Según los consensos. Recordemos que siempre yo les digo que estamos nosotros agarrándonos de los consensos que tienen los especialistas. Y como pudimos ver al inicio del evangelio de Marcos, siempre por 18 siglos se pensó que era el evangelio de Mateo, hasta que Lachmann en el siglo XVIII determinó que Marcos era el primer evangelio. ¿Por qué? Porque Ireneo de León ya había dicho que Mateo era el primero, que Marcos era un resumen de Mateo y que Lucas era una ampliación otra vez de los evangelios. Pero con Lachmann y con todo el estudio sinóptico, que el estudio sinóptico eran los 3 evangelios que se estudiaron, se pudo determinar que Marcos era la cenicienta, por decirlo así. Aquí les traigo de las diapositivas. Aquí ustedes pueden ver en 1835 se descubrió la prioridad marcana. Aquí es donde hizo todo el cambio, y hoy es raro, solo he escuchado a una persona en mi vida, a un estudioso, decir que no es Marcos el primer evangelio. Y no lo quiso desarrollar porque dijo él, me acuerdo en esa conferencia, que se tomaría todo el día, entonces no lo desarrolló, pero después nadie que yo he escuchado o estudiado pone en duda de que Marcos haya sido el primer evangelio. Entonces esto también lo vimos en clase nosotros. Luego, según lo visto en clase, Juan Marcos, en Hechos 12:2, el hijo de Doña María pudo ser el escritor del evangelio de Marcos. Entonces, correcto. ¿Y dónde sacamos eso? Cuando vimos el evangelio de Marcos, sacamos toditas las partes donde aparecía Marcos en el evangelio. Y si ustedes se fijan en la primera, ahí dice que es donde, cuando Pedro sale de cárcel y llega a la casa de Doña María, que era como la sponsor o la patrocinadora del movimiento cristiano. Este Juan Marcos, que también es el primo de Bernabé,
o que fue también a la primera misión, donde iba Bernabé y Pablo, es el que damos que muy probablemente pudo haber sido el escritor. Y en ese momento dimos razones de peso del por qué sí creíamos que había sido él. Aquí, ¿a cuál de estas estructuras pertenece el Evangelio de Marcos? Raros, pocos perdieron esto. Tenemos uno nuevo de Ministerio de Galilea, que yo les dije, estas estructuras hay que aprendérselas de memoria prácticamente. De los que nos gusta la Biblia, de los que predicamos, es bueno tenerlas en mente porque, bueno, para todos debería ser bueno tenerlas en mente porque cuando está el presbítero o un predicador, pues, valga la redundancia, predicando, y nos dice, vamos a ver, vamos a leer una lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 8, entonces, ministerio en Galilea. Entonces eso nos ayuda a ponernos en sintonía y decir, ok, va con una idea de los paganos, va con una idea diferente a la del judaísmo, que el judaísmo creía que solo en Jerusalén o en el templo estaba Dios, y Marcos muestra que Jesús va para arriba, para Galilea, entonces está mostrando que la salvación va para los paganos, etcétera. Entonces, ¿de dónde lo sacamos esto? Esto lo sacamos de esta, que darle, vamos a ver, se podrá, ahí está, belleza. Eso lo sacamos de esa estructura, que son, estos, si se recuerdan, aquí lo pongo en amarillo, son estructuras artificiales. Acá tenemos la estructura del Evangelio de Marcos, que es Ministerio de Galilea, capítulo 1 al 9, Viaje a Jerusalén, que decíamos que era una bisagra, nada más un solo capítulo, y luego teníamos el misterio en Jerusalén, Pasión y Muerte, que era del capítulo 11 al 16. Aquí más o menos se puede dar una idea de la estructura de Marcos. Si quisiesen recordar, se pueden ir a las últimas 3 clases, las últimas, creo que la clase número 11 o 12, ahí donde les hago un resumen de todos, Marcos, Mateo y Lucas, con estas estructuras. Al ser artificiales, cada uno puso, según su entendimiento, según su comprensión, según sus estudios, según su investigación, el tiempo de Jesús en diferentes. Para Marcos, el mayor ministerio de Galilea es en Galilea. Y es donde yo les decía también en aquel momento que se hacen 17 milagros en Galilea. En ese camino de Galilea al viaje a Jerusalén, pero solo uno en Jerusalén. Él tiene un propósito para mostrar que la salvación es para los paganos, que la salvación es para los relegados. Claro, un propósito claro ahí. La siguiente pregunta era, según los estudiosos, ¿cuál es el Jesús más histórico que nos muestran los evangelios? Y esto lo hemos hablado muchas veces, que es el evangelio, es el Jesús de Marcos. Es tal cual, lo hablamos, que cuando mirábamos las características literarias de Mateo y de Lucas, una de las características literarias era que por qué Mateo quita la humanidad de Jesús. Y la otra era que por qué Lucas quita lo humano de Jesús. Porque cada uno tiene propósitos diferentes. Pero el Evangelio de Marcos es el que nos muestra el Jesús más humano. El Jesús que anduvo, el Jesús que no conocía muchas cosas, el Jesús que se embarraba de las personas, o el Jesús que comía con la gente. Ese Jesús es el que nos muestra el Evangelio de Marcos. Acá lo mismo sucede en la pregunta, en la respuesta anterior pudimos contestar esta. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el Evangelio de Marcos? Tenemos 18 milagros. 17 entre Galilea y el camino a Jerusalén. Y el último, que es como un antimilagro, que es el de la higuera, que lo hace en Jerusalén. Entonces teníamos 18 milagros. Yo se los he mencionado varias veces, incluso las prédicas que le mando de los viernes de Ciudad para Medios, son de esos 18 milagros del Evangelio de Marcos. Otra de las preguntas que estábamos viendo ahí, según lo visto en clase, ¿cuál evangelista muestra a Jesús que puede tener el control de sus emociones? Esto me gustó porque varios contestaron muy bien, y es el Evangelio de Lucas. Recordemos que el Evangelio de Lucas, voy a ver si aquí lo tengo, aquí está. Si el Evangelio de Lucas, como pueden ver con esa raya roja, es un evangelio que está destinado para una comunidad griega, en la cual la persona más poderosa, llámese así, es la que controla sus emociones. Ellos son bien estoicos. Entonces, desde esa perspectiva, Lucas no puede mostrar a un Jesús que llora, un Jesús que ama, un Jesús que se encoleriza. Y una de las características literarias que vimos es que para Lucas, aquí está en la parte negra, dice, el Jesús de Marcos era demasiado humano para Lucas.
Ahí podemos sacar eso. Luego, según las características literarias estudiadas en clase, ¿cuál de los evangelios muestra a Jesús más humano? Igual la podemos sacar acá, que es lo que les decía. El Jesús de Marcos era demasiado humano para Lucas. Igual, y aquí estaban las otras dos respuestas. Todo esto que estamos mostrando aquí es de los PDF que hemos visto en clase. Ok, entonces, continuando, según las teologías estudiadas en clase, ¿cuál de los evangelios quiere dejar claro a su comunidad que Jesús es un personaje histórico y no mitológico? También la contestaron muchos. Esta es la comunidad de Lucas, lo acabamos de ver hace poco. Por eso es que Lucas en sus documentos muestra escenas históricas y dice, excelentísimos, por ejemplo, en Hechos 26, excelentísimo Festo, estas cosas son verdaderas y sensatas, y el rey Agripa debe conocerlas muy bien, pues no ha sucedido en un rincón. Y luego también mirábamos cuando agarraba el censo de Cirino, cuando decía que en el tiempo de Marco Aurelio, en el tiempo de Herodes el Grande, todo esto para fijar a Jesús en un punto de la historia. ¿Por qué? Porque al estar en Grecia, recordemos que los griegos, no sé si llamarlo religión o su idea de lo trascendente era en base a mitos. Entonces ellos inventaban los dioses, Zeus, Prometeo, Diana, Helena, o sea, miles de dioses, pues, y todo de una mitología, de una creada, hay libros de pura mitología griega, pero Lucas, como va a esa comunidad, él quiere mostrar que Jesús no es un personaje mitológico, sino que Jesús es un personaje que caminó y que anduvo en la tierra y que hizo lo mismo pues que hacíamos nosotros. Y por eso Lucas se esfuerza para mostrar la vida de Jesús en la historia del mundo. Otra de las preguntas, según lo visto en clase, ¿cuál de los evangelistas tiene problemas con la comunidad, con su comunidad, problemas de apostasía en su comunidad debido a las persecuciones del Imperio Romano? Ahí estaba como intrínseca la respuesta. Ese es Marcos. Recordemos que Marcos, vamos a ver si la puse aquí, sí. Recordemos que Marcos, una de las funciones que puso en aquel momento, escribe para la comunidad en Roma. Marcos muestra un Jesús sumamente sufriente, cuya intención es mostrar a los cristianos que son perseguidos a muerte, a mantenerse. ¿Por qué? Porque si Jesús sufrió tanto, también nosotros como seguidores debíamos de aguantar los embates de la vida. Recordemos que en ese momento es totalmente diferente a lo nuestro. En ese momento estaba Nerón en el 64, cuando manda quemar todo el centro de Jerusalén para poder, para poder construir ahí un castillo. Y entonces, él usa a los cristianos como chivo expiatorio, o sea, como el inocente que va a pagar. Y entonces se desata una persecución terrible para los cristianos. Entonces, cuando estos cristianos están siendo perseguidos por solo mencionarse cristianos, recordemos que para los primeros cristianos eran ateos, así se les llamaba a ellos, que eran ateos. ¿Por qué? Porque no se rendían al culto de los dioses romanos. Entonces, Marcos tiene esa idea de mostrar a un Jesús bastante humano, bastante sufriente, a un Jesús que Dios no le hizo las tareas, que un Dios que no bajó a solucionarle los problemas. ¿Para qué? Para mostrarle a la comunidad de que no hay que renunciar. La apostasía es renunciar, les decía en aquel momento yo, renunciar al cristianismo, no a la fe católica ni a la fe protestante, no. Es renunciar al cristianismo como tal. Entonces ahí estaba, en esa pregunta estaba la respuesta. Según lo visto en clases, ¿cuál de los evangelistas tiene problemas en su comunidad con las personas de dinero a la cual tiene que dar un mensaje ético? Esto yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Sí sé que lo hablé en clases y este es para la comunidad de Mateo. Y yo les decía en aquel momento de que, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola del capítulo 25, la parábola del juicio final, de capítulo 25, la parábola escatológica, lo que está mostrando, y dirá un sacerdote José María Castillo, que la idea de Jesús es un mensaje ético. ¿En qué aspecto? De que Mateo se da cuenta que tiene mucha gente de dinero y no, Mateo no juzga el dinero, lo que dice es que no podemos acumular riquezas para nosotros. Es por eso que le dice al rico,
tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, porque lo que está haciendo es desprendiéndose de él, a los talentos. Te di un talento y no hiciste nada, te di lo multiplicaste. ¿Por qué? Porque en la medida que uno puede multiplicar los talentos o lo que le da el Señor o la riqueza que uno tiene, puede dar más trabajo, puede dar un montón de gente. Entonces, ese mensaje ético, ese mensaje hacia los ricos, lo tiene el Evangelio de Mateo. Según lo visto en clase, ¿cuál de los evangelios nos muestra que Jesús cura a una pareja de homosexual? Igual que en Mateo lo hablamos en clase, yo me acuerdo que es la del centurión romano, yo les expliqué que nosotros en castellano pues no entendemos porque dice ahí el muchacho, pero si nos vamos al griego ahí dice pais, y pais era la persona era la persona que vivía literalmente con el centurión. ¿Por qué? Porque estas centurias se perdían un año mínimo en batalla. Entonces tenían la costumbre, cuando uno estudia un poco la historia romana, tenían la costumbre de buscar a los muchachos más bonitos y utilizarlos para sus fines sexuales. Entonces, ese del que se habla en ese texto es por eso. Ahí en internet pueden encontrar la explicación completa y yo creo que la mandé también en un PDF. Si, no, si la quiere, el que la quiere escuchar, el que la quiere recordar, solo me avisa y se lo envío. Según lo visto en clase, Mateo, ¿qué Mateo? Dice, según lo visto en clase, Mateo en su genealogía muestra el 3 veces 14, que significa que Jesús es 3 veces 14, que Jesús es la totalidad del rey esperado o que Jesús es 3 veces el rey David. Recordemos que la genealogía de Mateo lo que nos dice es que se cumplieron 3 generaciones de 14 y lo vimos en esta clase de aquí. ¿Para qué? Para mostrarnos que Jesús es recordemos que 3 es un número simbólico y es la plenitud del reinado de David. O sea, es el 3 veces David. Eso es lo que nos quiere decir. O sea, la plenitud del rey esperado. No es un rey ni dos reyes, es la plenitud del rey esperado. Entonces, por eso es que en la genealogía encontramos el 3 veces 14, que es la plenitud del reinado, del rey esperado, que era el rey David. Según lo visto en clase, ¿en qué año pudo nacer Jesús? Esto lo vimos en las primeras clases. Entendemos que Jesús no nació en el año 0. ¿Por qué? Porque en ese momento yo expliqué que un monje llamado Dionisio, que le decían por apodo el exiguo por pequeño, San Gregorio lo manda a hacer el calendario. En ese momento seguían con el calendario romano y decían, no es posible que sigamos nuestras fiestas con el calendario romano. Entonces él se tuvo que ir hasta la creación de Roma en el 752 a.C. y empezar a hacer un recuento. Y logró y dijo, ok, este es el año en el que nació Jesús. Entonces de ahí vamos a partir del año 00. Pero a Dionisio se le olvidó un pequeño dato. Y es que no se recordó que Jesús nació en el reinado del rey Herodes. Herodes el Grande, no Herodes Antipas, el que nos habla Lucas, no, es Herodes el Grande. ¿Qué significa eso? Herodes el Grande, según los anales de la historia, murió en el año 4 a.C. Pero por los evangelios y por el núcleo histórico que podemos encontrar, dice que Jesús nació cuando Herodes estaba en pleno reinado. Y por Flavio Josefo sabemos que a Herodes el Grande lo atacaron una enfermedad que duró 2 años, que andaba de lado a lado viendo cómo se curaba por una enfermedad que se le estaba descascarando, tipo la lepra, y olía mal. Entonces podemos remitirnos más o menos al año 6, y unos dicen que el año 0 no existe, entonces hay un debate entre si el 6 o el 7. Entonces, la respuesta correcta es que Jesús nace en el año 6 o 7 antes de Cristo. Según lo visto en clase, ¿cuál fue la fecha probable de su muerte? Año 30, año 33, año 27, hay veces correctas, ninguna es correcta. Es increíble, ¿verdad? Que la figura más importante para nuestras vidas no sepamos ni cuándo nació ni cuándo murió. Jesús pudo haber nacido para el año 30 o puede haber muerto en el año 30 o en el año 33. ¿Por qué decimos esto? Porque fueron los 2 únicos años en los que la Pascua fue un día viernes. De ahí la Pascua, recordemos que para el pueblo para el pueblo judío no es como nosotros que decimos, Viernes Santo y sábado y domingo. Ese es según unos solsticios creo que si no me equivoco es de primavera o de verano, no me acuerdo en este momento. En base a eso se va tomando el tiempo de la Pascua. Entonces, cuando hacen los astrólogos el recuento, dicen, no, pudo ser entre 2 años, entre el año 30 o en el año 33. Muy probablemente haya sido en el año 30. Por eso yo puse A y B son correctas, para que
no nos equivocáramos en eso, no nos enchivoláramos en eso. Según lo visto en clase, ¿qué comunidades religiosas tuvieron problemas? Vamos a ver, ¿qué comunidades religiosas tuvieron problemas? Pido perdón por la redacción, no es muy fuerte. Tuvieron problemas los primeros seguidores de Jesús, que nos muestra, o sea, según lo visto en clase, ¿con qué comunidades religiosas tuvieron problemas los primeros seguidores de Jesús que muestran los evangelios? Si se recuerdan, cuando vimos el evangelio de Lucas, cuando hicimos el díptico para mostrar de cómo Lucas quería poner por encima Jesús, por encima de Juan, yo también les dije que cuando veamos el evangelio del Juan, va a ser más claro, como en el prólogo pisotea literalmente a Juan el Bautista. Entonces, las primeras comunidades tuvieron muchos problemas y esa fue una hipótesis que vimos en clase, la hipótesis de del que está, del rival, algo así se llama, no me acuerdo ahorita, que yo se la voy a tener para la otra clase, que me acuerdo ahorita que la vimos en clase, del contrincante, ahí está, es que las primeras comunidades cristianas tuvieron muchos problemas con las comunidades juaninas, no juánicas. Juánicas son las del cuarto evangelio. Juaninas, que son las de Juan el Bautista, eran las comunidades que hasta el día de hoy, como se llaman los mandeos, continúan creyendo que Juan el Bautista es el Mesías. Entonces esas comunidades se proliferaron en el primer siglo y son con las que tienen encuentro y mucha rivalidad las comunidades cristianas, al punto tal de que en los evangelios se tiene que poner por encima a Jesús sobre Juan el Bautista. Entonces, la segunda era la correcta. Luego, en el díptico visto en clases, del capítulo 1 y 2, es para enaltecer a quién. María sobre Isabel, María sobre Zacarías, María sobre toda mujer en la tierra, Jesús sobre Juan el Bautista, María como la mujer destinada por Dios para hacer canal de salvación a la humanidad. Yo todas estas las puse así con morbo. La respuesta era Jesús sobre Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque como vimos en clase, fueron 7 escenas en las cuales se ponen las vidas paralelas. Pero, por ejemplo, la anunciación es Zacarías yendo al templo y ahí se encuentra el ángel. O sea, el Zacarías tiene que ir al templo. La anunciación de María es el ángel yendo a la casa de María. Se está viendo que siempre por encima la vida de Jesús versus la vida de Juan el Bautista. Y así, cada una de estas 7 escenas, a excepción de la que se encuentran en la visitación, que es cuando María va a visitar a su prima. Todo esto para mostrar que Jesús es superior a Juan el Bautista sin demeritar a Juan el Bautista. Cosa contraria va a ser en el Evangelio de Juan, cuando en el prólogo este sea más fuerte. Va a decir que Juan el Bautista se esperaba el Mesías, pero Juan el Bautista no es. Y empieza, Juan el Bautista es la voz y el otro, y así vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Qué significa una profecía post-eventum? Post-eventum, puesta en la boca de Jesús. Post-eventum, o post, creo que le hizo falta la T, es después de lo cumplido. O sea, una profecía que no se hizo en el momento, sino que se pone en boca de Jesús para contar algo que ya sucedió, pero que Jesús no lo vivió. Inciso A, que Jesús conoce el plan de Dios, el cual se aferra en obediencia, que Jesús no conoce esos hechos y los evangelistas ponen en su boca para mostrar la obediencia al Padre, que Jesús sabía la de la destrucción de Jerusalén y el templo de los romanos, que Jesús es conocedor de su pasado, presente y futuro del pueblo. Como les dije en aquel momento, y lo vimos cuando vimos el capítulo 13 de Marcos, cuando vimos el capítulo 23 de Lucas, cuando vimos el evangelio de Mateo, en la parte cuando está la destrucción del templo, de que esas profecías eran puestas en boca de Jesús por los evangelistas para mostrar la obediencia de Jesús al Padre, pero que aparte que Jesús conocía todo eso. Eso lo vamos a ver en una clase al final, cuando yo les explique por qué los evangelios están construidos de esa manera, para poder entender la teología que los irradia, que es la teología paulina. ¿Cuáles evangelistas conocen la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70? Esto lo pudimos ver en las explicaciones que yo les hice de Mateo y de Lucas. ¿Por qué? Porque ellos dan detalles. En el caso contrario, Marcos no da detalles de esto.
Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver, aquí está. Cuando hablamos de estas cosas, aquí voy a ver si puedo ver esto. Cuando hablamos de la destrucción del templo, cuando yo les comenté, acá les hice una explicación más en Marcos y en Mateo de cómo se había llegado a la destrucción del templo. Y cómo para el año 80 también tomé para poder explicar cómo se habían separado los judíos de los cristianos. Entonces los evangelios que conocen claramente la destrucción del templo es Lucas y Mateo. No Marcos, aunque Marcos empieza a tomarla, pero Marcos se nota que escribe para el 70 porque no tiene a detalle, y es más, él hace unas profecías cuando dice no quedará piedra sobre piedra. Hoy sabemos que sí quedó piedra sobre piedra, por ejemplo, el muro de los lamentos, hay piedra sobre piedra. Entonces, eso es porque Marcos no conoció el desenlace final. Caso contrario que sí lo conoce Mateo y Lucas. En esta otra pregunta, ¿a quién se le llaman minim? Si se recuerdan, en esta misma clase que vimos en Mateo, para el año 80, Gamaliel, en el Gamaliel 1, en el año 80, introduce la oración en el Shemoneh Esrei, o sea, las 18 bendiciones, y camuflajea una maldición para los cristianos. Los minim se le llamaban a los cristianos. ¿Por qué? Porque eran los que no observaban la ley de Moisés. Para los judíos que eran observadores de la ley de Moisés, ver a un cristiano que observaba la palabra de Jesús, a eso se le llamaba minim. Entonces, es aquí donde se comienza la separación. Recordemos que nosotros los cristianos fuimos una secta judía. Pero a raíz de esto que se pasa en el concilio de Yamnia para el año 80, y a partir de esta bendición contra los minim o maldición contra los minim, que la podemos ver en clase, es que el cristianismo agarra su camino y es donde empiezan a formarse cada uno su identidad. Y el judaísmo agarra lo que ya se venía mostrando que ha sido la línea rabínica, ya con Gamaliel, con Gilel, con Chamay, que fueron muy similares al tiempo de Jesús. Y muchas de las cosas que dice Jesús irradia mucho de esta sabiduría de estos judíos. Entonces, ¿a quiénes se le decían midim? A los seguidores de Jesús, primer punto. Luego tenemos en el Evangelio de Lucas, ¿quién parece bautizar a Jesús? En el Evangelio de Lucas es bien interesante porque nunca está Juan el Bautista, y esto yo se lo expliqué en clase, nunca está Juan el Bautista. Jesús se bautiza y parece que Jesús se bautiza solo. Es más, tiene que este díptico que se construye en Lucas 1 y 2 para mostrar que se encuentran Isabel y María, es para mostrar que se conocieron. Pero en realidad, según el Evangelio de Lucas, nunca, ojo, ¿por qué? Nunca se conoció Juan y nunca Juan Bautista bautizó a Jesús. ¿Por qué? Por la riña que hay en la comunidad. Entonces pone como que Jesús pareciera, si ustedes leen el texto, como que Jesús se bautiza solo. ¿Cuál es el evangelio que más informa? Esto lo vimos en una clase específica, creo que fue la clase 13, que nos dedicamos a ver todititas las informaciones personales que sacaba Lucas. El evangelio que más información personal tiene es Lucas. Ustedes me van a decir, sí, pero Marcos es solo, sí. Pero el evangelio de Marcos solo tiene 576 versos. Y el evangelio de Lucas tiene 1151 versos. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, el que saca más información personal es el evangelio de Lucas. Y esto lo pudimos ver en estas clases que les puse la primera parte, que era hasta el capítulo 9, que era el capítulo 8, que era el camino en Galilea. Luego les puse del capítulo 9 al 18, que es todo el viaje a Jerusalén. Y luego les puse todos los relatos que están en la pasión, que es del capítulo 18 en adelante, casi 19 en adelante hasta el 24. Ahí pudimos ver toda la información que solo Lucas tiene y pudimos en clase ver cada una de estas cosas. Eh, Vamos a ver, ¿cuál es el evangelio que resalta en sus características literarias la misericordia de Dios? Lucas. Esto lo pudimos ver en esta cuando tocamos la del Padre Misericordioso, la de la viuda de Naín, la del capítulo 10, la
la parábola del buen samaritano, las 7 acciones de la misericordia que muestra el Evangelio de Lucas. Igual yo les mandé una prédica en la cual expuse las siete acciones de la misericordia. Este fue un video que yo se los mandé explicando qué significaba el perdón en Lucas. Perdón en Lucas, y esta fue una de las clases que tal vez no la pudimos ver a fondo, pero yo como lo expliqué bien en esa prédica, pensé yo que tal vez había quedado claro, y creo que fue la que más fallaron, que era qué significaba el perdón para Lucas. Que Lucas ponga que Jesús perdona los pecados. Lucas, como es un gran historiador, se remonta a la idea del reino de Dios, en el cual el enviado de Dios iba a venir a perdonar los pecados definitivamente. Para el pueblo judío, cuando se compraban las tórtolas o cuando se compraban los becerros y se llevaban al sacerdote para la expiación de los pecados, y aquel venía, los partía, esparcía la sangre y hacía un montón de ritos, no significaba que los pecados habían sido perdonados por completo, sino que era como taparlos, era como ponerles una carpa encima y seguir avanzando. Entonces, en ese caldo de cultivo que se crea entre los siglos tal vez 4 antes de Cristo, al 2, al 1, 2 después de Cristo, es ahí donde surge la idea de que el Mesías o el Cristo va a venir a limpiar de los pecados definitivamente. Por eso es que Jesús tiene tanto, por eso es que el Evangelio de Lucas muestra a un Jesús que perdona, que en 3 facetas, que nos enseña a perdonar, que perdona, y, y la otra es, se me fue la onda, pero ahí están esos videos, las 3 actividades del perdón de Jesús, para mostrarnos que, de que ya no hay más que esperar, de que la segunda venida de Jesús ya se dio con el perdón de los pecados, y que ahora lo que nos toca a nosotros es como perdonados, como salvados, seguir adelante y continuar el proyecto de vida de Jesús. Y eso significa que Jesús haya perdonado los pecados. Ya para ir casi terminando, según lo visto en clase, ¿qué evangelio resalta que la familia de Jesús creía que estaba loco? Esto, si se recuerdan, solo el evangelio de Marcos, tal cual, lo tiene así. Ya después, cuando vimos las características literarias de Mateo, vimos cómo una de las características literarias de Mateo y de Lucas, perdón, era suavizar o mejorar la actitud de la familia de Jesús. Y eso lo podemos ver en la primera parte del Evangelio de Marcos, capítulo 3, de los versos 31 al 33 para adelante. Según lo visto en clase, ¿qué evangelio muestra la pasión de Jesús más terrible o más fuerte? Como ya vimos, el Evangelio de Marcos es el que trata de darle fuerza a la gente que está sufriendo. Es la pasión o es la crucifixión más difícil o más dura que hay en los evangelios. Muchos dicen que Mel Gibson, cuando hizo la pasión de Cristo, se agarró del evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque la pasión, por ejemplo, en Lucas es bien suave. Y ahorita que vayamos a ver Juan, la vamos a ver una pasión, pero una pasión gloriosa prácticamente, pues. Igual el entierro, por ejemplo, el entierro, la próxima clase que vamos a hacer el entierro de Juan, se hace en un jardín, como lo hacían los reyes, pero para los sinópticos es totalmente diferente. Entonces, Marcos, al ser el más histórico, al ser el más humano, al ser el que va dirigido a una comunidad sufriente, es el que nos muestra la pasión más difícil de los evangelios. Según lo visto en clase, ¿por qué el evangelio de Mateo diviniza tanto a Jesús? Aquí lo habíamos puesto en una de las conclusiones. Es clarísimo. Mateo, con el estilo literario que tiene, lo que busca es evitar distracciones y centrarse exclusivamente en la figura de Jesús. Para Mateo no hay santos, no hay otra persona que sea más importante de Jesús. Es por eso que eleva la figura de Jesús, para que del panorama horizontal que vemos en la sociedad, la de Jesús esté encima de todo, para que no haya distracción en la figura directa de Jesús. Es por eso que Mateo lo eleva y lo diviniza tanto. No es que esté mal para nada. Si uno entiende la idea de Mateo, uno dice, es que lo que quiere es que nosotros centremos la imagen solo en Jesús, que no nos distraigamos a ponerle a nadie a la par, ni de cerca. Mateo lo que quiere es al Jesús encima de todo, el Jesús divino, el Jesús poderoso encima
de todo ser humano que esté en la tierra. Entonces, la respuesta era el punto 2, para mostrar a que Jesús es superior a cualquiera en este mundo y así eliminar cualquier culto a otra persona o mitología. ¿En cuál de los evangelios, en cuál de los 3 evangelios vistos en clase Jesús cumple 11 profecías del Antiguo Testamento? Aquí era no fácil, pero sí entender de que el único de los evangelios que más cita el Antiguo Testamento, porque está destinado para una comunidad judía, es Mateo. Mateo, yo les puse en este cuadrito, cumple 11 profecías. Las 11 profecías las analizamos en clase. Todas dicen, entonces se cumplió el oráculo, para qué tal, para qué tal, para qué tal. Entonces, esas 11 profecías son las que cumple el Evangelio de Mateo. Porque obviamente está destinado para judíos. Lucas, el escritor del Evangelio, fue de origen, decíamos, judío, pagano convertido al judaísmo, era o temeroso de Dios o pagano convertido al judaísmo, ya sea prosélito. Acá la respuesta es, como lo vimos en clase, era un devoto, era un pagano, era un devoto del judaísmo, pero era un temeroso de Dios. Era un temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque para ser judío había que ser hijo de madre judía, que no era hijo de madre judía. Para ser prosélito era el que cumplía la ley y se circuncidaba. Y para ser temeroso de Dios era el que cumplía la ley, pero no se circuncidaba, era como el más light de todos. Entonces, Lucas, lo que se presume es que era un temeroso de Dios, y esto lo pudimos ver en clases también. Por lo cual, concluimos esa vez que Lucas es el único autor de todo el Nuevo Testamento, o si bien lo podemos decir, de toda la Biblia, que no es judío. De ahí toditititos han sido judíos. Solo Lucas se podría decir que es el único que no es judío. Ramón, diga. No, pero ahí una respuesta correcta aparentemente es convertido al judaísmo prosélito. Fíjese que yo la tengo, yo la miré y estén temerosos de Dios, porque creo que estaba con esa cosa en la mente, ¿qué es lo que había puesto? Pero ya. Me salió, ahí lo puse yo y me salió mal. La voy a revisar, esa, le voy a chequear, pero sí, creo que yo la tomé esta ahorita empecé a sacar todas las capturas de los exámenes, ya lo voy a revisar, Ramón, y le confirmo, pero sí, es temeroso de Dios, eso es definitivo, es temeroso de Dios, eso no hay objeción ahí, perfecto. Y luego, igual lo mismo, según lo visto en clase, ¿cuál de las genealogías, porque vimos las 2 genealogías, es la más histórica? Yo decía en aquel momento que al no concordar las genealogías, al tener genealogías totalmente diferentes, que una se va hasta Adán y que otra se queda desde Abraham, y que cuando uno empieza a ver los padres y los no concuerdan, entonces uno dice, esto no es histórico. Entonces, por ende, ninguna de las 2 genealogías al día de hoy es histórica. Tienen mucha información, muchísimos mensajes hermosísimos que tienen, pero no los podemos tomar como historia. Según lo visto en clase, ¿en cuál evangelio está María en la crucifixión? Pues hasta el momento no está en ninguno. En Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos no aparece. Ya vamos a ver en la otra clase, en el otro curso, que es el evangelio del Juan, vamos a ver quién es la madre de Jesús. ¿Quién es la madre de Jesús que está en la cruz? Hay 3 interpretaciones, las 3 las vamos a analizar y nos vamos a quedar con una, según lo que los logre, no convencerlos, pero sí por lo menos mostrarles los argumentos de cada una de ellas. Está la mariológica, está la interpretación piadosa y está la interpretación eclesial. De entrada yo les digo, yo me quedo con la eclesial, que creo que es la que he leído de varios autores, que es con la que más concuerda. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Entonces, según lo visto en clase, ¿por qué a los creyentes cristianos se nos hace tan difícil acceder al Jesús de la historia? Y esto lo podemos ver en las primeras clases también, no lo tengo acá, pero sí en la primera preguntas, uno porque al ser Mateo el más importante, que era el divinizado, Marcos, que era el más humano, no se leyó, fue rechazado por los padres de la iglesia,
Fue la Cenicienta hasta el siglo XVIII, como vimos por Lachmann. Hasta el Concilio Vaticano II rara vez se leía Marcos, porque todos creían que Marcos era un resumen de Mateo. Entonces, la respuesta era todas estas son correctas. Es decir, por esa razón es que hemos visto a un Jesús tan divinizado y hoy, cuando se nos pide ver a entender, o no entender, sino vivir al Jesús histórico, se nos hace tan difícil, sumamente difícil entenderlo, incluso al punto de querer callar al que está hablando ese tipo de cosas, pues. Ahorita yo tuve un intercambio de ideas con un señor, con un filósofo uruguayo, con respecto a Ratzinger, a Benedicto, pero yo no había entendido bien, y es más, y vamos a tener una discusión con él un día de estos, pero yo no había entendido que es que Ratzinger o Benedicto, la teología que él muestra es el Cristo, o sea, la cristología. A Benedicto nunca le interesó el Jesús histórico. A él lo que le interesó fue partir de lo que es Cristo para adelante, o sea, la teología paulina. Por eso se entiende que en el tiempo de él, hubo mucho confrontamiento contra muchos teólogos que trataban de agarrar muchas estas cosas, al punto tal de que no es que se les cerró, sino que se les prohibió enseñar cierta información. Hoy en día el Papa Francisco, ya el Papa Francisco es otro mundo, ya eso no le prohíbe a nadie. ¿Para qué evangelista Jesús es el Hijo de Dios desde el bautismo? Como lo vimos al inicio de la clase, para Marcos. Y esto es bueno recordarlo. Para Marcos, ¿desde cuándo es Hijo de Dios? Desde el bautismo. Para Mateo, desde la infancia. Para Lucas, desde la concepción. Para Juan, como lo vamos a ver en las siguientes clases, desde la eternidad. Para Pablo, ojo, para Pablo es Hijo de Dios desde la resurrección. Cada escritor, que es el más antiguo, cada escritor, según la teología, según la reflexión, va avanzando. El primero es Pablo. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 4, dice, constituido hijo de Dios desde la resurrección. Para Pablo, por eso es que Pablo nunca habla de la vida terrena de Jesús, no le importa. Para Pablo, Jesús es hijo de Dios desde la resurrección. Para Marcos, Jesús es hijo de Dios desde el bautismo. Para Mateo, Jesús es hijo de Dios desde la infancia. Para Lucas, Jesús es hijo de Dios desde la concepción. Y para Juan, que es el evangelio más teologizado, lo quieran llamar ustedes simbólico, o como yo digo, mayor reflexivo, es desde la eternidad. Por eso dice en el inicio, y lo vamos a analizar en la siguiente clase, todo el prólogo, para mostrarnos que la sabiduría o el Hijo de Dios ya estaba con Dios desde el inicio. Entonces, cada evangelio tiene su teología y lastimosamente hoy estamos acostumbrados a meter todas las teologías en un solo, hacemos un licuado y empezamos a darle a la gente eso, y no debería ser así, sino que si vamos a entender al Jesús de Lucas, hay que entenderlo y explicarlo desde Lucas. ¿Por qué? Porque tenía propósitos, tenía ideas, tenía objetivos, tenía una finalidad totalmente diferente a la de Marcos. Por ejemplo, Lucas, como vimos en clase, va fuerte contra los ricos, pero Mateo no. Y así hay muchas diferencias. ¿Cuál evangelista muestra a Jesús al mismo nivel de Dios? Y esto es resumen de lo que les acabo de decir. Y eso solo aparece, oigan bien, ningún sinóptico pone al mismo nivel a Jesús con Dios, ni uno. Es hasta Juan, y Juan no lo deja ni tan claro, pero es hasta la confesión que hace Tomás cuando dice, Señor mío y Dios mío. Es ahí, es Tomás el primer hombre en el Nuevo Testamento que pone al mismo nivel a Dios con Jesús. Pero eso tiene que surgir con Juan y pues les adelanto esto porque lo vamos a ver. Pero en los sinópticos nunca Jesús está al nivel de Dios. Jesús es hijo de Dios. Es hijo de Dios, pero no con lo que va a surgir después en Nicea, que es todo lo que se habla de la que es la esencia de Dios y todas estas cosas que lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Nada más ahorita son adelantos para que vean que se viene algo bien grande. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando decían sus profecías, siempre pensaron en Jesús como hijo de Dios. Pues como les mostré en el anterior, en las clases, en las preguntas pasadas, ni uno tan solo pensó en Jesús. Vimos en clases incluso
cuando la profecía de Isaías que le dice al rey Ahaz que va a surgir un hijo de él de una doncella, no de una virgen, sino de una doncella, es por el conflicto que se tiene en ese momento, que está apremiando a Jerusalén, que lo pudimos ver en clase también, que era cuando hace alianza con los egipcios y los de arriba hacen alianza para poder vencer a Jerusalén y se arma un solo mejengue y una destrucción completa y luego vienen los asirios y destruyen todo. Eso lo podemos ver en clase, no quiero explayarme en eso porque ya lo expliqué hasta con mapitas y todo cómo había sucedido. Y la última pregunta es, ¿la muerte de Jesús fue por atentar contra la ley de Moisés, revoltoso político, por darle amor a todo el mundo, por quitar el poder a los fariseos y a los saduceos? Hay una realidad que es innegable y lo muestra el Evangelio de Marcos, y es que a Jesús el juicio no se lo hacen por atentar contra la ley de Moisés. Nadie moría por atentar contra la ley de Moisés. Incluso si hubiera atentado contra la ley de Moisés y mereciera muerte, lo que hubieran hecho era lapidarlo. La crucifixión era un castigo meramente romano y se le hacía a, a juicios, a reos políticos. ¿Por qué? Porque lo que se quería era hacer un escarmiento para que nadie tuviera el valor de revolver el pueblo contra Roma. Ya cuando se dio la revuelta, hubieron varias revueltas en la vida de Jesús, pero la más grande, si mal no recuerdo, es en el año 60, cuando Bar Kokhba agarra todo el pueblo judío, agarra toda la parte de Jerusalén, se va al desierto y empieza a combatir a los romanos. Y hay un proceso en el que logran sacarlos de Jerusalén, pero cuentan la historia que crucificaron a 2000 judíos. Entonces, esa pena de la crucifixión era para mostrar que el que se metiera con Roma, con el imperio romano, de esa manera, lo que se venía era un juicio de esa manera, un escarmiento. Es por eso que después, por eso que cuando vimos Marcos, que por ejemplo Marcos se dedica a una comunidad que está en Roma, lo que menos le interesa es poner en mal al prefecto Poncio Pilato. Y ese a Poncio como que se está lavando las manos, como que está quitando toda la culpa, y que al final pues ni modo, tiene que crucificarlo, pero hoy sabemos que fue por juicio político. Entonces, realmente hasta acá tenemos las preguntas del examen que hemos hecho. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, un comentario, algún reclamo, pero eso fue el examen, pues, y yo les voy a pasar este PDF para que ustedes puedan después ahí en casa comprobar, revisar. Yo no veo malos resultados, la verdad, porque venimos comenzando, de repente hay unos que no han tomado los cursos, esta vez los están tomando. Lo que sí yo les puedo decir es que eh, y se lo puedo decir desde la experiencia personal que tengo yo, no he aprendido esto por solo verlos una vez. Créanme que yo en los cursos, cuando tenía manera desde el teléfono, me montaba en el carro y los veía hasta 5 veces cada curso. Y apuntaba, sacaba mi información. Hay unos cursos que no me dan diapositivas, solo me dan libros y me ponía a leer y así fue, se ha venido dando el avance, pues. Yo creo que, eh, pues, lo que nos da es un indicativo de que hay que mejorar. Y el Evangelio de Juan, si bien es cierto, nos tenemos que sacar todo esto que hemos visto de la cabeza, porque la próxima clase vamos a ver cómo hay una cosa que se conoce como el problema juánico. Y es que el problema juánico es que casi el 85% del Evangelio de Juan no aparece en los sinópticos. Entonces, cualquiera que sea que no haya estado en los 3 primeros módulos, en los 3 primeros evangelios no pasa nada. Ahorita vamos a ver un Jesús totalmente diferente. Dicen los estudiosos que si Jesús, esto da risa, pues, dicen los estudiosos que si Jesús estuviera y estuviera con nosotros, bueno, estuviera aquí, baja la tierra así visualmente, corporalmente, y y leyera el Evangelio de Juan, le preguntaría a Juan, ¿y qué hiciste? Porque no te entiendo. Es bien chistoso, pero la verdad es que es el Evangelio que más gusta. Muchas veces no lo entendemos bien, la verdad que no se cuesta entenderlo, pero pues yo les voy a traer la información de 3 maestros que he tenido yo en el Evangelio de Juan. Yo creo que con eso pues, vamos a tratar de entenderlo muy bien. Es un evangelio preciosísimo. Yo creo que nada mejor que comenzar el año con el Evangelio de Juan, pues.
El Evangelio de Juan es tanta la hermosura que tiene que en los 3 ciclos se mira. Siempre en el ciclo A, B, C, sea cual sea, siempre hay pedazos de tiempo que se coloca el Evangelio de Juan. Antes el Evangelio de Juan se utilizaba, el prólogo del Evangelio de Juan se utilizaba para rituales de exorcismo, de enfermedades. O sea, le traían un enfermo, antes del Concilio Vaticano, le traían un enfermo a un sacerdote y ya venía y leía el prólogo del Evangelio de Juan. Es tanta la importancia del Evangelio de Juan que di cuenta, cuentan las historias que San Juan Pablo II, antes de morir, dicen que había dejado como que cuando iba en su lecho de muerte le leyeran el Evangelio de Juan para poderse preparar, para poder, porque es que eso es. El Evangelio de Juan es una hermosura, es algo hermosísimo. Por mucho tiempo se creyó que no era histórico, hoy sabemos que tiene muchísima historia, cosas que uno no se imagina. Y pues lo que les estoy dando es un adelanto. Ahí Renato tiene una palabra, tiene una pregunta, no sé, Renato. Hola, buenas noches, feliz año. Sí, bueno. Lo que tengo es una duda. Con eso de perdonar los pecados, o sea que nosotros podemos esperar de que no va a venir una segunda venida de Jesús. Fíjate que yo te voy a decir lo que lo que nos dicen los evangelistas, ¿verdad? Lo que entendiendo los evangelios, y esto yo lo expliqué, por ejemplo, en Marcos, cuando habla del Hijo del Hombre, que va a venir entre las nubes, es Jesús resucitado. Entonces ya no debería haber segunda venida para el Evangelio de Marcos. Para el Evangelio de Mateo tampoco. Para el Evangelio de Lucas, con el perdón, ya ha venido la segunda venida. Creo yo que la vamos a entender mejor, que a mí me sirvió, para mí fue más claro entenderlo desde el Evangelio de Juan. Porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta que la segunda venida de Jesús es el Espíritu Santo. No hay más segunda venida que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está entre nosotros, bueno, ya está en nosotros. Entonces, eso lo vamos a ver, tal vez te va a quedar más claro cuando veamos quién es el Paráclito en el Evangelio de Juan. Y ahí vamos a sacar una reflexión un poco más grande, pues. No sé, es que me parece que la mayoría de la gente o de los católicos no lo comprendemos exactamente de esa manera. Sí, no, de acuerdo. Esa es la duda, principalmente. Sí, recordad que Jesús sigue viniendo. Nosotros los católicos decimos Jesús sigue viniendo en la Eucaristía, viene en la palabra de Dios, él sigue viniendo, pues, y él dijo en Mateo, y al final dijo, no los dejaré, no los dejaré, y estaré con ustedes hasta el final de los siglos. Yo siempre me pongo a pensar, pues, para desbancar esa creencia que yo tenía en mi mente, yo me ponía a pensar, ¿y para qué quiero que Jesús venga? Pues, como yo siempre pongo el ejemplo de mi tía, porque mi tía es de corte evangélico, pero es muy crítica, me critica mucho, o sea, me pregunta mucho, y me dice, estoy de acuerdo con todo, menos de que vos digas que Jesús no vuelve a venir. Entonces, cada vez que me mira, me dice, ahí viene Jesús, va. Sí, le digo, entonces, ella me dijo eso, y le digo yo, tía, le digo, pero ¿para qué querés que venga Jesús? Pues, no, para arreglar el mundo y que no sé, sí, pero seguramente viene él y en 2 días lo tenemos patas arriba otra vez. Y me decía ella, pero es que va a venir y nos va a meter como un chip en la cabeza y nos va a cambiar la mentalidad, ¿no? Le digo yo. Lo que hay que hacer es hacer el ser humano más responsable. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre nosotros, el reino de Dios crece entre nosotros y el reino de Dios lo que espera es que nosotros demos frutos en abundancia. Si nosotros, como buenos cristianos que somos, deberíamos de sernos responsables por el mundo en el que vivimos y no estar esperando que Jesús vuelva a bajar con superpoderes y arregle todo el mundo, sino nosotros con el poder del Espíritu Santo que ya habita en nosotros, el Espíritu Santo que te impulsa para buscar siempre el bien, deberíamos nosotros de cambiar la sociedad. Por eso, ¿por qué se dice que Jesús es por qué se dice que con Jesús vino el reino de Dios? Porque Jesús es el instaurador del reino de Dios. Y nosotros somos los que tenemos que provocar, sí, provocar que se cumpla el reino de Dios en la humanidad. Pero eso, ya tenemos las herramientas, tenemos el superpoder que es el Espíritu Santo, tenemos todo para cambiarlo. Pero, en cierta manera, la idea de una segunda venida del Señor o la idea de un juicio final ha alimentado algo que yo expliqué, creo que lo expliqué en el módulo 2, cuando expliqué toda esa evolución que se dio desde la segunda venida del Señor,
luego que Jesús no vino y vino el reino de Dios, y que luego el reino de Dios se hizo espiritual, y que el reino de Dios estaba entre nosotros, cuando al final el reino de Dios es Dios habitando en nosotros, pues, para poder cambiar la sociedad. Si me lo preguntas a mí, y lo voy a decir muy personal, yo no tengo nada en contra de los que creen que Jesús va a venir, pero yo prefiero hacer las cosas desde hacer lo mejor que yo pueda hacer las cosas, poner todo de mí para cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios ya está en mí. Y yo creo que el superpoder que yo esperaba para cambiar la sociedad ya lo tengo. Ahí solo es cuestión de que me haga responsable o no para poder cambiar la sociedad. Entonces, desde los evangelios ya Jesús ya vino. Pero sé también que nuestro ambiente religioso nos invita a creer que va a volver a venir. Más en el corte protestante. En el corte protestante, hoy venía de Choluteque, en cada rótulo dice, estás preparado para cuando te mueras, viene el cielo, viene Jesús, no sé qué. Entonces, dentro del cristianismo, y si vos lees gente como Ratzinger en todos sus escritos, pues, él lo que te dice es que agarres valor, sea hombre, y cambiemos la vida, pues. Entonces, como digo, ahí hay varias ideas, y yo espero, pues, que vos entendas que yo, por ejemplo, en mi caso, yo quiero hacerme responsable de todo lo que me toca hacer a mí, y de tratar de no culpar al gobierno, ni culpar a la sociedad, ni culpar al político que está agarrando un curvo, sino que yo, desde mi realidad, cambiar la sociedad. ¿Qué me toca? Cambiar desde mi familia, pues, y ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser un mejor trabajador, luchar día a día por la sociedad que quiero. Ya si viene el Señor, qué belleza, ¿va? Pero desde los evangelios ya vino y yo creo que me voy a morir, no lo voy a ver. No voy a volver a ver, perdón, no quiero que se malinterprete porque decía Manuel Tenjo, la segunda venida es cuando muramos, porque nos vamos a encontrar con Jesús. Y no una especie de estar aquí como el rapto, pues, como que habla primera Tesalonicense, no es una especie de esperar que, ya viene, mira que viene entre trompetas, no. Para hoy, desde el Concilio Vaticano II y para la mayoría de la iglesia, lo que pasa es que no nos gusta leer, la segunda venida de Jesús es con nuestra muerte. Ahí es donde vamos, donde Jesús viene y nosotros vamos y nos encontramos con Él. Pero ya la segunda venida aquí en la tierra ya no debería de creerse como que Él va a venir, sino que Él ya te dio todo el poder para que vos transformes tu sociedad, tu vida, tu familia, y debemos de estar culpando a Mundo y Raimundo, a Mel, a o lo que sea, para que busquemos una sociedad mejor. Entonces, no sé si, y lo vamos a entender mejor también desde el Evangelio de Juan. Por ahí va. Hola. Gracias. Gracias. Buenas noches. No, yo solo como un comentario, ¿verdad? La consulta de Renato. Nosotros hace una semana estuvimos en un funeral de una señora testigo de Jehová. Y el pastor o la persona que pues predicó dijo que la señora estaba ya fallecida y que estaba en un estado de inconsciencia esperando la segunda venida del Señor. Dormida. Están dormidos esperando la En venida. dormición. Que va a venir a levantar a los muertos y va a venir a levantar a los vivos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los católicos creemos fielmente, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos que cuando una persona fallece, y lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Cuando una persona fallece, inmediatamente entra en otro estado, entra en la presencia de Dios. Benedicto decía, Benedicto hablaba una vez del purgatorio y decía que el purgatorio prácticamente es una millonésima de segundo entre lo que nosotros pasamos de un estado a otro y nos encontramos con la misericordia de Dios. Quiso decir que el purgatorio no existe, pero lo dijo de otra manera, ¿verdad? Políticamente hablando, lo dijo de calidad. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un arraigo de años y años de religiosidad y de mezcla de diferentes teologías, de diferentes religiones. Entonces, sin embargo, yo pues quiero pensar también, ¿verdad? Eso, que en nuestras manos está el cambiar el mundo y en tener trabajar por un nuevo mundo. Y cuando nos muramos, pues ese va a ser nuestro fin del mundo, ¿verdad? Ese va a ser nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad?
Y ahí es donde vamos a experimentar realmente la misericordia de Dios, que quiere que todos nos salvemos. Amén. Y otro comentario, pues agradecerle a Roger, ¿verdad? El hecho de esta evaluación para mí particularmente es un reto, ¿verdad? Es un reto porque me doy cuenta de que estamos recibiendo yo estoy recibiendo las clases, pero que de repente me hace falta ese componente adicional de seguir estudiándolas, ¿verdad? De tener claro, yo particularmente no tengo claro la teología de Mateo con la teología de Lucas y, y creo que salí aplazado en un montón de preguntas ahí, ¿verdad? Pero es un reto para mí, creo que para todos, el asumir este nuevo año, pues con una nueva dinámica, pues, ¿verdad? Que de repente tengamos estas evaluaciones más seguidas, de repente no para evaluarnos, sino para medirnos más o menos en dónde necesitamos, pues, fortalecer la parte del estudio, ¿verdad? Así que gracias, Roger, y pues no sé si alguien más tiene otra consulta o aporte, porque ya estamos como... Y si alguien quiere hacer la oración de cierre también. Perfecto. Ok. Yola. Te damos gracias, Señor, infinitamente por este tiempo de análisis, de estudio de tu palabra, Señor. Bendice a Roger, a su familia, sus proyectos. Bendice a cada uno de nosotros, que podamos romper esquemas, salirnos del cuadro, Señor, de lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, entender de que todo cambia la parte científica, la parte corporal, pero y también la parte espiritual. Nos vamos dando cuenta de cosas maravillosas que podemos estudiar y aprender. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra siempre la podamos poner en práctica. El amar al otro, el amar al prójimo, amar lo que hacemos, amar nuestra familia, ayudar a los cercanos. Ese es el objetivo de estudiar tu palabra, Señor. Que no se nos olvide que el amor es lo primero. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Cuando nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos. No te dejes Líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que descansen, hermanos. Nos Hay que vemos. parar la grabación, ahí la paran. Buenas noches, descansen. Chéquenle.